Zacatecas es un lugar turístico lleno de monumentos que relatan la historia de una de las batallas más reconocidas en el país, la Batalla de Zacatecas. En nuestros días se encuentra un tributo dedicado a los personajes más sobresalientes de esta batalla, Felipe Ángeles, Pánfilo Natera y Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. Estos monumentos se ubican en el Cerro de la Bufa. Hablar de la toma de Zacatecas no solamente implica hablar del acontecimiento vivido en su momento, sino es hablar de todo el antecedente histórico que lleva precisamente a la Revolución Mexicana. El hablar de la pobreza que se daba en nuestro país, el hablar de los problemas entre los hacendados y sus empleados, conlleva precisamente hablar de una inestabilidad económica, política y social en nuestro país. Regularmente se fortaleció la propiedad privada con Porfirio Díaz, favoreciendo a unas pocas personas que se les llamó terratenientes. Había haciendas en México en tiempos de Porfirio Díaz que alcanzaban hasta 100,000 hectáreas, y las más pequeñas, como esta, que tenían aproximadamente 10,000 y ya eran pequeñas. Porfirio Díaz fomentó la creación y el fortalecimiento de las haciendas porque él creía que se tenía que tener suficiente recurso para producir maíz, que era la mayor preocupación, para no seguir importando del extranjero, ¿sí? La tienda de raya era regularmente pues un negocio para el patrón o para el hacendado, porque pues no era otra cosa más que la explotación de los campesinos, porque cuando tenían alguna necesidad pues tenían que pedir prestado y ellos no tenían capital de dónde pagar, entonces tenían que pagar con su mano de obra, con su trabajo, y era ahí donde el patrón pues abusaba de esa mano de obra, de ese campesino que nunca salió adelante hasta que sucedió la revolución para el reparto de las tierras como debería de haber sido. El hablar del periodo de la Revolución Mexicana, pero sobre todo del acontecimiento histórico que trasciende en nuestro país a través del estado de Zacatecas, de ese acontecimiento ocurrido el 23 de junio de 1914, la toma de Zacatecas, representa para los zacatecanos sin duda alguna uno de los acontecimientos más importantes de su historia. La toma de Zacatecas fue un hecho histórico de gran importancia para nuestro país, no solamente para nuestro estado. Se ha convertido en un emblema, ¿sí?, el cual ha servido para innumerables historias, ¿sí?, con respecto a lo que viene siendo la Revolución Mexicana. Si la ciudad de Zacatecas sea tomada por Villa, por el general Villa y por Felipe Ángeles, esto iba a facilitar que el ejército, la división del norte y otras tropas iba a facilitar la entrada a la Ciudad de México, porque la ciudad de Zacatecas era el último bastión huertista que estaba en pie de lucha. Se dice que la ciudad de Zacatecas fue defendida por aproximadamente 12,000 soldados federales, de los cuales 9,000 perdieron la vida en una lucha que duró algunas 12, 13, 14 horas aproximadamente, pero fue muy sangrienta. Tomó la vida de aproximadamente de 9,000 efectivos de los soldados federales y de los revolucionarios. Por ahí algunas cifras que son muy variantes, parece que fueron algo así más de 1,000 hombres.
revolucionario, existían dos figuras muy importantes en el norte de nuestro territorio. Estamos hablando de Venustiano Carranza y de Francisco Villa. ¿Sí? Ambos tenían ciertas discrepancias en cuanto a lo que viene siendo la toma del poder, disertar acerca de lo que viene siendo la política, cuestiones de ese tipo. Para ese momento, por ahí Carranza tenía sitiada la ciudad de Zacatecas, pero no podía tomar esta misma plaza, ¿sí? La cual estaba siendo nominada por el huertismo, ¿sí? De tal forma que al momento de que Carranza no puede tomar la ciudad de Zacatecas, manda a pedir refuerzos y precisamente se los tiene que pedir a su enemigo, aunque es compañero de bando, a Francisco Villa. Francisco Villa dice: ok, me estás pidiendo solamente una parte de mi ejército. Y Francisco Villa, ante el temor, ¿sí? Ante el temor de ver mermado su poder militar, le contesta a Carranza, le dice: ok, te voy a mandar todo mi ejército y yo junto con él. Francisco Villa inició su carrera, por decirlo así, armamentista, cuando se dio cuenta de que su patrón había violado a una de sus hermanas. Entonces Villa se molestó mucho y buscó a su patrón y fue la primera persona que se sabe que asesinó. A partir de ahí fue un rebelde, formó algunas gavillas y pues prácticamente ahí comenzó su vida, pero de una forma muy desordenada y pues también fuera de la ley. Francisco Villa se caracterizó por ser muy inteligente, un gran estratega militar. Francisco Villa siempre en sus batallas aplicaba trucos que ahorita nos dan hasta risa para despistar a los enemigos, como voltear las cerraduras de sus caballos. Tenía un humor negro, se puede decir. Cuando ganaba sus batallas contra los federales, les quitaban los trajes, curaba a todos los soldados, ya bueno, dejaba sus cuerpos sin el uniforme oficial y se lo enviaba otra vez a los federales y mandaba una nota que decía: aquí están las hojas, envíenme más tamales. O sea, su estrategia era a lo mejor hasta un poco cruel, pues fuera de la ley. O sea, lo que me sorprende es de dónde tomaba esas tácticas de guerra, ¿verdad? Porque mismo Estados Unidos vino a buscarlo y jamás pudo con él, jamás pudo encontrarlo. Pancho Villa se unió al movimiento revolucionario, pero apoyando a ciertos personajes, a Francisco y Madero, creo, pero nunca estuvo de acuerdo con Venustiano Carranza, o más bien Venustiano Carranza nunca lo quiso. La etapa más gloriosa del general Felipe Ángeles fue al lado de Pancho Villa. Al rugir los cañones de la famosa División del Norte, Villa apreció su artillería. Ángeles siguió fiel a la causa villista contra Carranza y Obregón, hasta su derrota en las sanguinarias batallas del Bajío de 1915. Felipe Ángeles siempre se caracterizó por ser más bondadoso, un general de división preparado que absorbió a los federales que se tomaban 3.000 prisioneros y les perdonaron la vida, y más tarde los liberaría Felipe Ángeles. Esta lucha aproximadamente empezó por la mañana, 9 de la mañana, empezó Ángeles a revisar su estrategia, a checar sus puntos estratégicos. Para mí, Villa fue un gran general, pero en esta en esta batalla, el general Ángeles yo creo que se lleva el mérito.
Posteriormente, abandonó el país y se marchó a los Estados Unidos, y regresó a finales de 1918, pues había decidido cambiar el rugir de los cañones por la voz de la razón. Vengo a buscar la manera de que cese toda lucha salvaje que consume el pueblo mexicano, unificando un solo grupo en todos los bandos políticos que existen en la actualidad en el suelo de la República, sin distinción de credos. Ángeles fue traicionado y capturado por las fuerzas carrancistas y llevado a Chihuahua para cumplir su sentencia, que era la pena de muerte. Adorada Clarita, estoy acostado, descansando dulcemente. Oigo murmurar la voz piadosa de algunos amigos que me acompañan en mis últimas horas. Mi espíritu se encuentra en sí mismo, y pienso en efecto intensísimo en ti. Hago votos fervientes porque conserves tu salud. Tengo la más firme esperanza de que mis hijos sean amantísimos para ti y para su patria. Diles que los últimos instantes de mi vida las dedicaré al recuerdo de ustedes y les enviaré un ardentísimo beso. Desde las 6 de la mañana, Ángeles salió de su celda y caminó hasta el lugar donde lo esperaba la muerte. Tal vez nos preguntemos quién fue Pánfilo Natero. Este personaje ilustre lo vamos a considerar zacatecano. Se supone que él nació en una hacienda, Noria de Nieves, Zacatecas. Sin embargo, algunos historiadores manejan que nació en el estado de Durango. Él se da de alta como revolucionario en 1910 y apoya profundamente las ideas maderistas. Posteriormente, cuando Madero muere, él continúa su apoyo al revolucionario Venustiano Carranza. Fue nombrado general de la División del Centro, que posteriormente se une con la División del Norte, que estaba dirigida por Francisco Villa y Felipe Ángeles. Se unifican estos dos grupos, reuniendo cerca de 22,000 hombres, que al hacer la toma de Zacatecas logran el paso para llegar a la Ciudad de México y así revocar el gobierno federal que estaba en ese momento. Qué momento tan triste recuerdo de aquellos hermanos que por murieron. Tanta sangre que fue derramada para que mi patria libertad tuviera. Fue un radiante 23 de junio de 1914 ocurría. 5 trenes cargados de armas, la estación Calera ellos bajarían. General Villa se llamaba, porque ya solamente faltaba Zacatecas quemar con las armas. Fue el general don Felipe Ángeles, combatiente, valiente y sincero, a su gente siempre protegió, con cañones siempre sincero. Al disparo de un solo cañón, todas las tropas de Villa sentía. Arrieta y Natera también, que con valentía ellos ganan.